Puedes imaginar la clase de desesperación que te obligaría a aceptar una casa que todos, absolutamente todos, juran que está habitada por el diablo. Parece una locura, una de esas leyendas que se cuentan en voz baja cuando el sol se esconde, pero esta historia de una viuda que compró una hacienda maldita por solo $5 ocurrió de verdad. Isela no era una mujer de leyendas. Ella era una mujer grande, fuerte, con manos callosas que olían a nixtamal y esfuerzo. Pero su corazón estaba roto. Su difunto esposo, Lorenzo, le había dejado solo el vacío y 2 hijos pequeños que mantener, Nico, de 8 años, y el pequeño Ramiro, que apenas caminaba. Antes de que te sumerjas en el drama de cómo la pobreza empuja a una madre a confrontar lo maldito, te pido que te tomes un momento para pensar en la decisión más difícil que has tenido que tomar por tu familia. ¿Hasta dónde serías capaz de llegar? Cuéntamelo en los comentarios, porque la valentía a veces es solo un disfraz que una madre se pone. Sin Lorenzo, Isela era invisible en San Rafael de las Ciénagas. El vacío era un pozo que crecía cada día en su pecho, llenándolo de una pena profunda que no la abandonaba. La vida de una mujer en 1955 dependía por completo de su hombre, y ahora ella y sus hijos eran una carga. La situación se volvió insostenible cuando señor Velasco, el cacique local, decidió que el jacal donde vivían, un terreno que Lorenzo había cultivado por años, era de su propiedad. Isela suplicó. Sus palabras, ahogadas por el polvo, eran apenas un murmullo. Sus pies descalzos, agrietados por el sol, se hundían en la tierra que pronto perdería. Velasco, un hombre con ojos astutos como los de un ave de rapiña, soltó una carcajada seca y cruel. «Isela», dijo, con una voz aceitosa que prometía veneno, «no eres nadie. Tienes hasta el amanecer». El mundo se había encogido hasta convertirse en un callejón sin salida. La única persona que le ofreció una salida fue doña Clara, la curandera del pueblo, cuyo consejo fue tan inesperado como aterrador. «Ve a la hacienda Los Suspiros», susurró encendiendo un copal. «Nadie te molestará ahí». Isela sintió un escalofrío que no provenía del aire. La hacienda Los Suspiros no era solo una casa vieja, era un monstruo de piedra abandonado en 1900 el cerro, un lugar que todos juraban estaba maldito por el lamento del padre Juan, un fantasma que buscaba eternamente a sus hijos perdidos. El miedo al cacique, sin embargo, era un dolor más tangible que el miedo a un fantasma. Velasco, al escuchar la idea, no pudo ocultar su entusiasmo. Él quería que ella se fuera, y si el fantasma se encargaba de ella, mejor. Por $5, el precio simbólico de una gallina flaca, le dio a Isela las escrituras de la hacienda, y se la aceptó. El día que se mudaron, el sol parecía haber huido, dejando solo cerros áridos y campos de magueyes sedientos. La hacienda se alzaba en el horizonte, inmensa y silenciosa, con el techo de una sección derrumbado, como el costillar de un animal muerto. El aire era pesado, con un olor a tierra antigua y a secretos guardados. Entonces, Isela sintió que el miedo no era solo suyo, sino de la tierra misma. La primera noche fue la peor. Los niños se acurrucaron contra ella, temblando no solo por el frío. El silbido del viento que se colaba por las ventanas rotas sonaba como un murmullo lastimero, un lamento largo y agudo que se elevaba desde la oscuridad. Isela se abrazó a Nico y Ramiro, cerrando los ojos con fuerza. Ella había comprado un techo, pero había adquirido una malvada promesa. A la mañana siguiente, el hambre les picaba el estómago. Isela necesitaba encender fuego y buscar algo para comer. Mientras barría la sala principal, el piso de piedra estaba lleno de escombros. Hasta que Nico, el mayor, gritó: «Mamá, mira, aquí hay algo». Nico estaba señalando una sección del suelo donde las piedras parecían haber sido removidas hacía mucho tiempo. La curiosidad era ahora más fuerte que cualquier miedo. Isela se arrodilló, empujó una roca pesada y descubrió una trampilla de madera maciza. El chirrido que produjo fue un lamento largo y agudo, y un aliento frío y húmedo, con olor a misterio y moho, subió desde la oscuridad. Isela sabía que debía dejarlo. La hacienda estaba maldita,
y lo maldito siempre esconde algo que nadie debe tocar. Pero la desesperación era su única consejera. Ella tomó una vela y, con el corazón golpeándole las costillas, abrió la trampilla. La luz titilante se derramó en una escalera de piedra que descendía hacia un porche totalmente desconocido, un lugar que no figuraba en ningún plano ni recuerdo del pueblo, y que parecía haber estado sellado por 50 años. Isela sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Entonces respiró hondo. Tenía que descender. Tenía que descubrir qué secreto había comprado por $5. Mientras bajaba los escalones resbaladizos, el frío aumentó, y la vela iluminó una escena inimaginable. El porche no estaba vacío. Había 3 baúles, de madera oscura apilados en un rincón, y junto a ellos, un pequeño pupitre de nogal con tapas de cuero cubiertas de polvo. El aroma a tierra antigua se mezclaba con algo metálico, algo que olía a tesoro, o a sangre. Isela se acercó al baúl más grande, temiendo encontrar huesos. Pero lo que encontró fue mucho más valioso y mucho más peligroso. Al levantar la tapa pesada, la luz de la vela se reflejó en cientos de objetos que parecían dormir en terciopelo sucio. No era oro en monedas, sino estatuillas ancestrales, vasijas intrincadas y un pequeño pectoral de oro macizo. Tesoros de la tierra, de los abuelos. Y en el pupitre estaba la clave de todo, un diario de cuero, escrito con una letra nerviosa y apurada. El diario de Don Efrén. Isela había encontrado no solo un tesoro, sino la verdad que había condenado a la hacienda. Y esa verdad era mucho peor que cualquier fantasma. La página abierta revelaba una fecha, 1913, y una palabra garabateada con tinta desvanecida, sacrilegio. Isela sintió el frío subir por sus piernas, un frío que no venía de la humedad, sino de la historia encerrada. Sus dedos temblaron al tocar la tapa de cuero del diario. La palabra sacrilegio parecía escrita con veneno. Se arrodilló sobre la tierra fría, forzando a su mente a ignorar el tesoro tangible que brillaba en los baúles, ese pectoral de oro que gritaba solvencia, futuro, y concentrarse en la verdad intangible que la había condenado a la miseria. Tenía que saber qué había comprado por $5. Abrió el diario de Don Efrén. La caligrafía era pulcra al principio, reflejando el orgullo de un hacendado del siglo pasado, pero se volvía cada vez más errática y desesperada a medida que las páginas avanzaban. Isela tuvo que entrecerrar los ojos para descifrar la tinta desvanecida, que olía a moho y a confesión. Don Efrén, escribió en 1913, no era solo un hacendado, era un hombre ambicioso que se había aliado con un anticuario corrupto de la capital. Necesitaba dinero rápido para expandir sus tierras. Los rumores locales hablaban de una tumba oculta, un sitio sagrado de los antiguos mayas, justo en los límites de la propiedad. Octubre 14, 1913. La codicia es un veneno dulce. Hemos excavado, ignorando las súplicas de los peones. Dijeron que profanaríamos el sueño de Kinichahau. Yo solo vi oro. El porche está listo, sellado. El anticuario vendrá la próxima semana. Ya tengo lo suficiente para comprar la mitad del valle. Isela pasó las páginas, sintiendo náuseas. No eran fantasmas, sino la maldad humana, la que había maldecido la hacienda. Don Efrén había robado, despojando a los ancestros, y el peso de ese crimen no era solo económico, sino espiritual. Noviembre 5, 1913. El anticuario se fue con la máscara de jade y las cuentas de obsidiana. Pero el resto lo he escondido. No confío en él. Y ahora los sirvientes se enferman. Es la fiebre amarilla, dicen los doctores. Pero yo sé, es Kinichahau. Es la sed de venganza del sol. El diario se convertía en un registro de terror y paranoia. Efrén se había vuelto loco, viendo sombras, escuchando lamentos. La hacienda, antes próspera, se había consumido en enfermedad y desgracia. El último registro era escalofriante, garabateado con trazos gruesos, casi ilegibles, justo debajo de la palabra sacrilegio. Diciembre 24, 1913.
Mi esposa murió hoy. El niño tose sangre. Es el castigo. No es la hacienda la que está maldita, Isela. ¿Cómo sabía mi nombre? Sino el tesoro que resguarda. Si alguien encuentra esto, que sepa, el oro es veneno. El que lo use firmará su propia condena y la de su sangre. Lo he sellado con cal y piedra, hasta que la tierra reclame lo que es suyo. No toques el oro. El corazón de Isela latía con violencia. El sudor frío le perlaba la frente. El diario era una advertencia directa, una carta sellada a través del tiempo, dirigida a ella, la nueva dueña desesperada. Podía oír los débiles gemidos de sus hijos desde el piso de arriba, recordándole la realidad brutal. Mateo estaba enfermo. La tos de Ana era cada vez más profunda. Don Genaro pronto vendría a cobrar la renta. El dilema no era ya si la hacienda estaba maldita, sino si su propia necesidad la forzaría a cometer el mismo sacrilegio. Se levantó, la vela proyectando sombras danzantes sobre las paredes húmedas. Los baúles estaban ahí, ofreciendo una solución inmediata. Un pectoral de oro macizo. ¿Podría vender solo eso? Un solo objeto, pequeño, para comprar medicinas, para darle comida a sus hijos. Entonces huir de esta tierra maldita. La lógica del hambre era más fuerte que cualquier fantasma. Se acercó al baúl más grande. El oro brillaba con una luz tentadora, casi obscena. Lo tomó sintiendo el peso frío en su mano. Era hermoso, grabado con símbolos antiguos, tal vez la misma deidad cuya paz don Efrén había perturbado. Era suficiente para meses. Isela cerró el baúl, cerró el pupitre y guardó el diario bajo su blusa. Subió la escalera, de piedra, sintiendo que no llevaba solo un pectoral de oro y sino una bomba de tiempo. Arriba la casa seguía en silencio. Pero el aire se sentía más pesado. La noche se había cerrado por completo. Isela fue directamente a la habitación de los niños. Mateo dormía inquieto, su respiración un silbido áspero. Ana se despertó al oír a su madre. «Mamá, ¿qué es ese olor?» Isela olfateó el aire. El olor a tierra antigua del porche se había pegado a su ropa. Pero había algo más, un aroma acre, como a metal quemado y orina. «Nada, mi vida, solo la casa vieja. Voy a calentar un poco de agua». Pero cuando se giró vio el rastro. Había huellas de barro fresco en el piso de madera de la sala. Huellas que no eran suyas. Huellas grandes y pesadas que venían de la puerta principal. Entonces, se dirigían a la cocina. El miedo le heló la sangre. Había estado en el porche sellado por más de 2 horas, y no había puesto el cerrojo de la puerta. Se deslizó hacia la cocina, el pectoral de oro apretado en su mano como un arma inútil. La luz de la luna que entraba por la ventana revelaba la escena. La mesa de madera estaba volcada, y la pequeña olla de arroz que había guardado para el día siguiente había desaparecido. No eran ladrones de objetos de valor, sino de comida. Miseria atrayendo miseria. Pero no era eso lo que la aterrorizaba. Al lado de la ventana rota, alguien había dejado un mensaje, escrito con carbón negro y tosco, una sola palabra: vigilada. Isela sintió el pánico desgarrándola. No podía ir a la policía. Don Genaro controlaba a las autoridades locales. Estaba sola. El tesoro amontonado en el porche, la verdad en el diario, y ahora la amenaza tangible de que alguien sabía que estaba allí. Entonces recordó las palabras del diario. El anticuario se había llevado una máscara de jade. Si los ladrones estaban vigilando, entonces sabían que había algo valioso. Necesitaba vender el pectoral, rápido, antes de que los ladrones regresaran hasta que entendieran que no era solo una mujer pobre, sino la guardiana de un secreto de siglos. La mañana siguiente, Isela se despidió de sus hijos con un nudo en la garganta. Dejó a Ana a cargo de Mateo, les dio la poca tortilla que quedaba y salió a pie, escondiendo el pectoral de oro bajo varias capas de tela gruesa. Su destino era la ciudad más cercana, Tlaxcala, a más de 20 kilómetros. Necesitaba un prestamista, un comprador discreto, alguien que no hiciera preguntas. El viaje fue agotador y peligroso. El sol de la mañana la quemaba y cada ruido en el camino la hacía saltar.
Llegó a Tlaxcala a media tarde, sucia y desesperada. Encontró una casa de empeño antigua, regentada por un hombre mayor de barba gris y ojos inquisitivos llamado Don Anselmo. Isela entró, sintiendo que todos los ojos del mundo la miraban. Puso el pectoral sobre el mostrador de madera gastada. Don Anselmo lo tomó con cuidado, sus dedos viejos y expertos acariciando el oro. Lo examinó con una lupa, su rostro inexpresivo. El silencio en la tienda era opresivo, hasta que don Anselmo carraspeó. «Esto no es una joya ordinaria, señora. Es arte prehispánico, es invaluable y es ilegal». Isela tragó saliva. «Solo necesito dinero para medicinas. Mi hijo está muy enfermo». Don Anselmo levantó la mirada, compasión mezclada con cautela en sus ojos. «Puedo darle lo que necesita para las medicinas, pero no puedo comprar esto abiertamente. Si se descubre que lo tengo, iré a la cárcel». «¿De dónde lo sacó?» Isela no podía decir la verdad del sacrilegio. «Es una herencia de mi abuela. La última cosa que nos queda». «Una herencia peligrosa», murmuró don Anselmo. Pero la desesperación en los ojos de Isela era un lenguaje universal. Le ofreció una cantidad decente, suficiente para la medicina de Mateo y algunas provisiones. «Tómelo», dijo don Anselmo, empujando los billetes hacia ella. «Y váyase de aquí. Si tiene más de estas herencias, déjelas donde están. Hay gente que busca estas cosas con mucha violencia». Isela recogió el dinero con manos temblorosas. Era sucio, maldito, pero era vida, vida para Mateo. Salió de la casa de empeño, compró la medicina más cara que pudo encontrar, arroz, frijoles y un par de mantas. Sintió un breve alivio, una bocanada de aire fresco. Había roto el voto de no tocar el tesoro, pero había salvado a su hijo. Entonces sucedió. Justo cuando cruzaba el mercado atestado para tomar un autobús de regreso, escuchó su nombre. «Isela». Se dio la vuelta. Era un hombre fornido, con un sombrero de paja y una sonrisa metálica. Nunca lo había visto, pero sus ojos eran fríos y calculadores. No estaba solo. 2 hombres más lo flanqueaban. «Don Anselmo nos dijo que usted tenía algo para nosotros», dijo el hombre con la sonrisa metálica. Isela sintió el pánico regresar, esta vez con la fuerza de un puñetazo. Había sido traicionada. El pectoral, la medicina, la vida de sus hijos, todo estaba en peligro. «No sé de qué habla», mintió Isela, intentando pasar por alto. «Oh, sí que lo sabe. Hemos estado vigilando la hacienda. Sabíamos que tarde o temprano la codicia la traería a la luz. Queremos la máscara de jade y el resto de las baratijas que su bisabuelo escondió. Y no tenemos tiempo para juegos». Isela entendió. Los hombres que habían dejado la nota de «vigilada» no eran ladrones de comida. Eran los herederos de la codicia del anticuario de 1913. O peor aún, los agentes de la misma red que había corrompido a don Efrén. «Yo no tengo nada», insistió Isela acelerando el paso. El hombre de la sonrisa metálica se acercó y la agarró del brazo con una fuerza brutal. «Mala elección, viuda. Nos dirás dónde está, o te llevaremos de vuelta a la hacienda. Y créame, no le gustará la forma en que buscaremos». Isela gritó. Pero en el bullicio del mercado, nadie parecía notarla. Estaba a punto de ser arrastrada a un callejón oscuro. Entonces, una voz clara y autoritaria resonó por encima del clamor del mercado. «¡Suelten a esa mujer de inmediato!». Los 3 hombres se detuvieron. Un vehículo oficial de color beige oscuro se detuvo abruptamente en medio de la calle, bloqueando el paso. 2 figuras uniformadas, pero sin insignias policiales, descendieron. Eran profesionales, con la postura de la autoridad. El hombre que había hablado era alto, de unos 50 años, con gafas de montura fina y una camisa impecable de lino. «Mi nombre es Dr. Morales», continuó el hombre, con una calma que desarmaba. «Y este es mi colega, el ingeniero Ruiz. Somos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Lina. Hemos seguido el rastro del pectoral de oro desde el momento en que salió de la hacienda. Y créanme, caballeros, la profanación de patrimonio nacional no es un delito menor». El hombre de la sonrisa metálica soltó a Isela.
El pánico se había transformado en furia impotente en el rostro de los delincuentes. «Esto no es asunto suyo, Morales. Es un negocio privado», espetó uno de los secuaces. El doctor Morales sonrió fríamente. Cualquier objeto extraído ilegalmente de una tumba prehispánica en territorio mexicano es propiedad de la nación. Y la hacienda del sacrilegio ha estado en nuestro radar desde que supimos de las excavaciones de 1913. Ustedes no son los únicos que saben del diario de don Efrén. Ahora, entreguen sus armas y cooperen. La señora Isela está bajo la protección del Estado. Isela, agotada y al borde del colapso, se apoyó contra un puesto de frutas. Había pasado de ser una víctima de la pobreza a ser el centro de una guerra por tesoros ancestrales. Su única esperanza, el oro que había salvado a su hijo, había sido también su condena. Pero ahora, la justicia había llegado de la forma más inesperada, no para castigarla, sino para protegerla. El Lina estaba allí. Entonces, los hombres del anticuario estaban neutralizados. La bolsa con las medicinas y las provisiones seguía firmemente aferrada a su mano. El doctor Morales se acercó a Isela. «Señora, tiene que venir con nosotros. Necesitamos asegurar la hacienda y el resto del material arqueológico. ¿Sabe dónde está el porche sellado?» Isela asintió, pero una nueva ola de miedo la invadió. Si el Lina tomaba los tesoros, ¿qué le quedaría? ¿Volvería a la miseria? ¿Y qué pasaría con la maldad que don Efrén había desatado? ¿Y la maldición?, preguntó Isela en un susurro ronco. El doctor Morales se quitó las gafas, sus ojos serios. «La maldición, señora Isela, no es un fantasma. Es la enfermedad, la pobreza y la codicia. Y la única manera de romperla es devolviendo a la tierra lo que le fue robado hasta que se equilibre la balanza. Pero primero tenemos que asegurarnos de que usted y sus hijos estén a salvo. Ellos saben que ha sacado algo más. El pectoral es solo una prueba». Entonces, Isela recordó. El diario de don Efrén, todavía escondido bajo su blusa, la prueba irrefutable del sacrilegio y el mapa de la verdad. Era la clave de todo. «Tengo algo más que no es oro», dijo Isela mirando directamente al doctor Morales. «Algo que explica por qué esta hacienda vale mucho más que $5. Ella sacó el diario, el cuero seco y antiguo, en contraste con la mano de billetes que sostenía la vida de su hijo. El doctor Morales tomó el diario con reverencia. «El diario de Montejo o Efrén. La historia completa. Esto cambia todo, Isela. Ahora el gobierno tiene que actuar rápido. La hacienda es ahora una zona de interés nacional. Venga, tenemos que regresar». El regreso a la hacienda del sacrilegio fue rápido y tenso. El vehículo del Lina cortaba el aire, dejando atrás la ciudad. Morales, antes de quedar inconsciente, hizo un informe preliminar muy claro. La máscara de jade fue vendida a un intermediario del anticuario conocido como el Jaguar. Eso nos da la pista que necesitamos para recuperarla y desmantelar la red. A pesar de la acusación técnica, Isela sintió un peso menos. El Lina no la veía como una criminal, sino como una víctima y una pieza clave. La justicia, aunque lenta y burocrática, estaba empezando a moverse. El ingeniero Ruiz entró en la sala, con una expresión sombría. «El doctor Morales está estable, pero grave. Estará en el hospital por un tiempo. Y tenemos noticias de los hombres del anticuario. Logramos rastrear la camioneta negra. Pero no estaban buscando el tesoro que usted vendió, Isela». Isela sintió un escalofrío. Si la máscara de jade ya estaba en manos del Jaguar, ¿qué más querían? «Cuando el fuego se desató», continuó Ruiz, «uno de sus hombres logró entrar en la casa. No encontraron nada en la bóveda, que estaba vacía, pero se llevaron un objeto de la habitación de Mateo». Isela palideció. «¿Qué objeto?» «El diario», dijo Ruiz mostrando una copia digitalizada de la última página. «El diario de Montejo, el verdadero mapa de la maldad. Y lo peor, Isela, es que el diario describe otro artefacto, uno que Montejo guardó como reserva, el verdadero corazón de la maldición, que no estaba en el porche ni en el porche falso del porón. El diario indica que fue escondido en el pozo seco bajo la protección de un sello de obsidiana.
Si el anticuario tiene el diario, entonces sabe que la hacienda no era el tesoro, sino solo la llave. La maldad que Isela creía haber quemado, con la hacienda, ahora se revelaba como una red más profunda. Había vencido el fantasma de Montejo, pero ahora la sombra de la codicia del Jaguar se extendía, buscando el objeto que podría desatar una catástrofe arqueológica y o quizás una nueva maldición. El final de su miseria era solo el comienzo de la verdadera cacería. Ruiz se inclinó, su rostro reflejando la gravedad de la situación. Isela, el Lina necesita su ayuda para detener al Jaguar. Usted es la única que conoce la hacienda, aunque esté en ruinas, y ahora usted es la única que ha sobrevivido a la verdad de Montejo. Necesitamos que nos guíe de vuelta, a pesar del peligro. Isela miró hacia el exterior, donde el sol de la mañana brillaba sobre el paisaje árido. El miedo era real, pero también lo era la determinación de proteger a sus hijos. Había perdido la hacienda, pero había ganado una misión. Entonces se puso de pie. Dígame qué debo hacer, ingeniero. Esta historia no termina hasta que ese hombre pague por lo que hizo y esa maldad sea sellada para siempre. La decisión estaba tomada. Isela, la viuda que compró una hacienda, maldita por $5, se había transformado de víctima a guardiana. Pero el Jaguar ya tenía una ventaja, el diario, y se dirigía al Pozo Seco, el verdadero escondite del artefacto más peligroso jamás encontrado. El ritmo se aceleró de nuevo. La cacería por el corazón de obsidiana había comenzado. El Lina activó un protocolo de emergencia, manteniendo la historia de la hacienda en secreto. Oficialmente, la hacienda de la viuda gigante había sido consumida por un incendio fortuito, y don Genaro había muerto en un accidente automovilístico mientras huía de un altercado menor. La verdad, la que involucraba artefactos prehispánicos, maldiciones y redes de tráfico internacional, era demasiado peligrosa para el dominio público. Isela se convirtió en la consultora silenciosa del Lina. A pesar de su falta de educación formal, su conocimiento íntimo de la hacienda y del diario, que había memorizado por fragmentos durante las noches de insomnio, era invaluable. «El Pozo Seco», repitió Isela mirando el mapa satelital de la zona que Ruiz había extendido sobre la mesa. «Está cerca de los viejos corrales. Montejo usaba ese pozo para deshacerse de los restos de animales, pero nunca de los humanos». «¿De por qué el pozo?», preguntó Ruiz trazando un círculo en el mapa. En el diario Montejo menciona que el artefacto no soporta la luz ni el aire del cielo. Necesita la oscuridad más profunda, donde la tierra lo abrace. Y lo selló con obsidiana, explicó Isela. La obsidiana, según él, era la única piedra capaz de engañar a los dioses y mantener el objeto durmiente. Pero el jaguar era inteligente. Si tenía el diario, ya sabía todo esto. El tiempo era el enemigo. Ruiz organizó un equipo de asalto discreto. No podían aparecer con uniformes. La operación debía parecer una simple inspección de escombros. Isela se preparó para regresar al infierno que acababa de escapar. Sus hijos se quedaron al cuidado de una psicóloga del Lina bajo estricta vigilancia. Antes de partir, Isela se despidió de Mateo. El niño sonrió. Su fiebre había desaparecido. Esa imagen de salud y esperanza fue el combustible que Isela necesitaba para enfrentar el peligro inminente. «Volveré pronto, mi amor», prometió. «Cuídate, mamá», susurró Mateo, sin saber la magnitud de la batalla que su madre iba a librar. El viaje de regreso a las ruinas fue tenso. La hacienda ahora era un esqueleto carbonizado, un monumento a la codicia. El aire olía a ceniza y a tierra mojada por las primeras lluvias después del incendio. Al llegar, Ruiz desplegó a su equipo. Utilizaron drones para mapear el área. Entonces, un agente de avanzada hizo una señal de alarma. «Ingeniero, hay actividad cerca de los corrales. Un vehículo pesado, posiblemente una excavadora pequeña. Han roto el perímetro». El Jaguar no había perdido el tiempo. Estaba excavando. Isela sintió la adrenalina. La maldad, que había estado latente por siglos, estaba a punto de ser desenterrada por un hombre que solo veía dinero. «Tenemos que detenerlos antes de que rompan el sello»,
urgió Isela. Si rompen el sello, la maldición, la maldad se liberará. Ruiz asintió. Isela, usted me guiará directamente al pozo. Mi equipo se encargará de los hombres. Recuerde, no queremos un tiroteo. Queremos el artefacto y al jaguar. La justicia debe prevalecer. Corrieron a través de los escombros, esquivando vigas quemadas y montones de ceniza. El pozo seco estaba detrás de los corrales, cubierto por maleza crecida. Pero ahora, la maleza había sido violentamente arrancada. Una figura corpulenta, con un chaleco antibalas, estaba dirigiendo la excavación. El jaguar, o al menos uno de sus lugartenientes, estaba allí. Pero no era la figura la que hizo que Isela se detuviera en seco. Era el sonido, un sonido sordo, rítmico, como si algo profundo bajo la tierra estuviera pulsando. La excavadora golpeó algo duro. Un crujido resonó en el aire silencioso. El sello de obsidiana se había roto. Entonces, el aire cambió. Se volvió frío, pesado, y el olor a ceniza fue reemplazado por un aroma metálico, como a sangre vieja. El lugarteniente gritó de triunfo mientras se inclinaba sobre el agujero recién abierto. «¡Lo tenemos! ¡El corazón de obsidiana!». Isela y Ruiz estaban a solo 50 metros. El tiempo se había agotado. La cacería había terminado. Pero el enfrentamiento final apenas comenzaba. La maldad, libre de su prisión de tierra y obsidiana, estaba lista para reclamar su precio. Isela sabía que, a pesar de todo lo que había sufrido, este era el verdadero clímax, la prueba final de su coraje. La leyenda de la viuda gigante estaba a punto de ser escrita con sangre y tierra. El equipo de Ruiz se dispersó, tomando posiciones tácticas entre los escombros. Isela se arrastró detrás de una pared derrumbada, observando la escena con el corazón latiéndole en el pecho. El hombre corpulento, que claramente no era el jaguar sino su mano derecha, un matón conocido como el Hueso por su brutalidad, sacó con esfuerzo un objeto envuelto en tela vieja y sucia, y, al desenrollarlo, un gemido de asombro y terror escapó de la garganta de Isela. No era una joya ni una escultura ceremonial. Era un objeto de poder terrible, un cráneo humano de tamaño natural, tallado enteramente en obsidiana pulida. Sus cuencas oculares vacías parecían absorber la luz del amanecer. Pero lo que realmente aterrorizó a Isela fue la sensación, una energía palpable, fría y antigua, que irradiaba del objeto, haciendo que el aire a su alrededor vibrara. El Hueso se rió, una risa áspera y triunfal. «El jaguar va a estar muy contento. Esto vale más que todo el oro de don Genaro». Entonces, la voz de Ruiz cortó el silencio, resonando desde la oscuridad de las ruinas. «Lina, suelte el artefacto y ponga las manos donde podamos verlas». El Hueso y sus dos hombres de apoyo se sobresaltaron. La sorpresa fue total, pero la codicia era más fuerte que el instinto de supervivencia. «¡Dispárenles! ¡Rápido!», gritó el Hueso, apretando el cráneo de obsidiana contra su pecho como si fuera un escudo. Se desató el caos. Los disparos resonaron. Pero el equipo de Lina estaba bien posicionado y entrenado para la contención, no para la masacre. El objetivo principal era el artefacto. Isela vio una oportunidad. Sabía que mientras el Hueso estuviera tocando el cráneo, estaría distraído y, quizás, vulnerable a la influencia de la maldad del objeto. «El Hueso, ese objeto está maldito. Suéltalo», gritó Isela, exponiéndose brevemente. El Hueso la vio. Su rostro se contorsionó de ira. «¡Tú, la viuda de mierda! ¡Fuiste tú quien lo quemó todo!». En ese momento de distracción, Ruiz disparó, no a matar, sino a incapacitar. La bala impactó en el hombro del Hueso. El dolor era intenso, pero lo más importante, el cráneo de obsidiana cayó al suelo de tierra seca con un ruido sordo. Cuando el cráneo tocó la tierra, el aire se heló aún más. El sonido rítmico se intensificó. Era como si la tierra misma estuviera respirando. Los hombres del Hueso, aterrados por el objeto y por la repentina aparición de los agentes, intentaron huir. Pero el Hueso, herido y enfurecido, no se movió. Se arrastró hacia el cráneo. Isela sabía que si volvía a tocarlo,
la situación se saldría de control. El diario había descrito el corazón de obsidiana como un catalizador para la locura y la violencia. «¡No lo toques!», gritó Isela corriendo hacia él, ignorando los gritos de advertencia de Ruiz. Ella llegó al cráneo de obsidiana justo cuando el hueso extendía su mano ensangrentada. Isela, impulsada por una fuerza que no sabía que poseía, pateó el cráneo enviándolo rodando hacia el borde del pozo. El hueso gruñó de furia y se abalanzó sobre Isela. Pero en el momento en que sus manos la tocaron, una explosión de energía pareció salir del pozo. El aire se llenó de un susurro gutural, como si cientos de voces estuvieran gritando a la vez. El hueso se detuvo, sus ojos se abrieron de terror. No estaba mirando a Isela sino al pozo. El cráneo de obsidiana, al rodar, había golpeado una piedra suelta y se había deslizado de vuelta al agujero, regresando a la oscuridad. Entonces, el hueso comenzó a convulsionar. La maldad que había estado contenida por el sello roto ahora parecía buscar un nuevo anfitrión. Su cuerpo se sacudió violentamente y cayó al suelo gritando por la repentina agonía. Ruiz y su equipo aseguraron a los otros 2 hombres que se habían rendido rápidamente ante el espectáculo de su líder cayendo en una especie de ataque psíquico. Isela se quedó junto al pozo, mirando la oscuridad. El sonido pulsante se había detenido. El aire, aunque todavía frío, ya no tenía el hedor metálico. El objeto estaba de vuelta en su prisión, al menos temporalmente. Ruiz corrió hacia Isela. «¿Está bien? ¿La tocó?» «Sí», jadeó Isela. «Pero la maldad lo eligió a él, no a mí. Se lo llevó de vuelta». El hueso fue rápidamente inmovilizado y llevado. Estaba vivo, pero completamente ido, murmurando nombres en una lengua antigua. La codicia lo había destrozado. La operación había sido un éxito, pero incompleto. El jaguar seguía libre, y el corazón de obsidiana estaba en el fondo de un pozo, sin un sello adecuado. «Tenemos que recuperar ese artefacto y sellarlo correctamente, Isela», dijo Ruiz, su voz grave. «Esto no es solo tráfico de bienes, es un riesgo de seguridad nacional. Ese cráneo es inestable». Isela asintió mirando las ruinas humeantes de la hacienda. Ella había perdido los $5, pero había salvado su alma y la de sus hijos. Pero la leyenda no había terminado. Ahora era la viuda que conocía el secreto del cráneo de obsidiana. El Lina estableció una base de operaciones temporal en la hacienda, comenzando la excavación profesional del pozo. Isela, con su conocimiento del diario, se convirtió en una figura indispensable en la fase de contención. A pesar de la promesa de Ruiz de asegurar su futuro, Isela sentía que su destino estaba ahora inextricablemente ligado al de ese cráneo. Ella era la única que entendía la verdadera naturaleza de la maldición. No era la pérdida de dinero o tierra, sino la corrupción del espíritu humano por el poder antiguo. Días después, mientras el Lina se preparaba para izar el cráneo de obsidiana usando equipo especializado, llegó una noticia que paralizó la operación. El jaguar había sido identificado. No era un anticuario común, sino el líder de un cartel de alto nivel, con contactos internacionales que traficaban tanto drogas como artefactos prehispánicos. Y lo peor, el jaguar había enviado un mensaje codificado al Lina. Ruiz se lo mostró a Isela, con una expresión de temor y respeto. El mensaje era simple, escrito en el papel de un diario antiguo, claramente robado de otra fuente arqueológica. «La viuda gigante es una intrusa. El corazón de obsidiana es mío. Si creen que el pozo lo contiene, se equivocan. Los sacrificios de Montejo son solo el inicio. Nos veremos pronto, Isela, y esta vez no será por $5. El jaguar no solo quería el cráneo, sino que quería a Isela. Ella había pasado de ser una víctima desesperada a la enemiga principal de uno de los criminales más peligrosos de México. La vida que había ganado por $5 se había convertido en una sentencia de muerte. Pero Isela sonrió, una sonrisa fría y decidida. Había enfrentado fantasmas y la muerte de su hijo. Un cartel, a pesar de su poder, no la asustaría. «Parece que vamos a necesitar un nuevo plan, ingeniero», dijo Isela recogiendo una pala. «Si él viene por el cráneo, yo estaré aquí para recibirlo. Esta hacienda puede haber ardido, pero yo no». El Lina preparó la trampa utilizando el pozo y el cráneo como cebo. La viuda gigante estaba lista para el verdadero enfrentamiento. Entonces la tierra tembló ligeramente.
No fue un terremoto, sino un pulso sordo. El cráneo de obsidiana, en la oscuridad del pozo, estaba despertando. El pulso sordo se repitió, un latido grave que no venía de la tierra, sino de algo enterrado dentro de ella. Ruiz, quien hasta ese momento había mantenido la compostura científica y la máscara de agente del Lina, empalideció. Miró a Isela, que no se movió. Ella, la mujer que había vivido entre la desesperación y la miseria, era ahora la más firme. «No es la primera vez que esta casa respira», susurró Isela, su voz rasposa por el polvo y la tensión. Pero esta vez era diferente. El aire se enfrió de golpe, y las linternas LED del equipo Lina, dispuestas alrededor del pozo, comenzaron a parpadear erráticamente, como si una fuerza invisible estuviera drenando su energía. Entonces, escucharon un sonido que no era humano ni geológico. Un murmullo profundo, un coro ahogado, como si miles de voces del pasado estuvieran tratando de pronunciar un nombre. Era el nombre de Montejo, y resonaba con la promesa de una antigua deuda de sangre. Ruiz se obligó a ignorar la manifestación sobrenatural, volviendo a su entrenamiento militar. Los sensores de movimiento en el perímetro acaban de activarse. Siseó por el comunicador, su voz tensa y forzada. Son al menos 10 vehículos, ingeniera. El jaguar no viene a negociar. Viene a arrasar. Y se la asintió con una expresión de hielo. Había preparado el escenario meticulosamente. El cráneo de obsidiana, visible solo a través de una pequeña abertura en la tapa de hormigón que el Lina había colocado sobre el pozo, brillaba débilmente bajo la luz de la luna, atrayendo la codicia como un faro macabro. Ella sabía que la obsesión del jaguar por los artefactos prehispánicos era su mayor debilidad. A pesar de su poder y brutalidad, él era esclavo de esa historia robada. Los hombres del jaguar, fuertemente armados y vestidos de negro táctico, irrumpieron en el patio principal de la hacienda. No eran simples sicarios, eran militares renegados, disciplinados pero arrogantes. Esperaban encontrar solo a una viuda asustada y quizás a un par de arqueólogos desarmados que serían fáciles de silenciar. Lo que encontraron fue una emboscada silenciosa, dispuesta con la precisión que solo la desesperación de Isela y la inteligencia de Ruiz podían conjugar. Isela, escondida tras la pared derrumbada de lo que había sido la cocina, sentía la adrenalina. No temblaba de miedo, sino de una rabia justa y fría. Esta hacienda le había quitado casi todo, pero también le había dado la fuerza para defender lo poco que le quedaba. El primer grupo de asalto, compuesto por al menos 20 hombres, se dirigió directamente al brillo del pozo. Estaban tan enfocados en la promesa del cráneo que no vieron los cables trampa enterrados en la tierra seca. Entonces, la noche se iluminó con destellos cegadores de bengalas de magnesio, seguidas inmediatamente por el sonido seco, preciso y mortal de los rifles de francotirador del equipo Lina, apostados estratégicamente en los tejados circundantes. El caos se desató. Los hombres del jaguar cayeron, confundidos y ciegos por la luz intensa. Pero el jaguar no era un peón. Ruiz confirmó lo que temían. Tenemos al menos 5 vehículos en reserva moviéndose. Él está coordinando desde las afueras. Esto es una distracción. Quiere que nos enfoquemos en esta masacre, mientras él busca la entrada real, la que nadie más conoce. Isela sintió un escalofrío que no era por el viento. La entrada real. Recordó las notas más crípticas del diario de Montejo, aquellas que hablaban de un acceso secreto a los cimientos, no para esconder oro, sino para rituales de invocación y pactos. Se movió rápidamente hacia la capilla en ruinas, el punto más antiguo y, paradójicamente, el más protegido por la antigua magia negra de la hacienda. A pesar de los disparos ensordecedores y los gritos de agonía en el patio, el murmullo del pozo crecía, como si el cráneo estuviera celebrando la sangre derramada. Isela sabía que la trampa del Lina era buena, pero insuficiente contra la mente obsesiva del jaguar. Él no quería solo el cráneo, él quería el poder del cráneo, y sabía que ese poder residía en el lugar del sacrificio original. «La capilla», gritó Isela por el comunicador interno, cubriendo el sonido de una explosión cercana. «Él va por los cimientos de la capilla. Ahí es donde Montejo hacía los tratos. El cráneo es solo la llave, pero la puerta está abajo». Ruiz dudó.
Abandonar el pozo significaba exponer el artefacto, pero ignorar a Isela significaba perder al objetivo y posiblemente desatar una fuerza incontrolable. Entonces, la voz del jaguar resonó no por radio, sino amplificada por un megáfono potente, fría y burlona, que parecía emanar de las mismas paredes de la hacienda. Había entrado y estaba jugando con ellos. «Xochitl», dijo la voz, usando el nombre que solo don Genaro y su familia conocían, un nombre que la exponía por completo. «Sabía que te encontraría aquí, protegiendo lo que crees que es tuyo. Los $5 fueron una ganga, pero el precio final será tu vida y la de tus hijos. Y créeme, oh viuda gigante, no tienes suficiente dinero para pagar esta deuda. Además», añadió la voz ahora más cercana con un tono casi íntimo, «parece que has liberado al huésped que yo buscaba. El pozo ya despertó. Prepárate para el verdadero infierno». Isela sintió el terror helado que no había experimentado ni siquiera ante la enfermedad de Mateo. El jaguar no solo había entrado, había cronometrado su ataque con el despertar de la maldición. Pero Isela apretó el gatillo de su rifle, apuntando hacia la oscuridad de la capilla. Si él quería el infierno, ella le daría la bienvenida. Ella era la dueña de esta tierra maldita y nadie se iría con vida. El jaguar apareció en el umbral de la capilla. No era un criminal acobardado, sino un hombre impecablemente vestido, con un traje de lino que contrastaba grotescamente con la sangre y el polvo del lugar. Sostenía un maletín de cuero y sonreía, pero no era una sonrisa de victoria, sino de expectación. Detrás de él, 2 hombres armados custodiaban una figura encapuchada que cargaba una caja de madera antigua. «La viuda gigante», musitó el jaguar dando un paso adelante. «Estoy aquí por el corazón de obsidiana, pero veo que has encontrado algo mejor, la llave de los sacrificios». Isela levantó el arma. «No hay llave, solo una tumba para ti». Entonces, la figura encapuchada colocó la caja de madera en el suelo y, abriéndola, reveló un objeto que hizo que el aire de la hacienda se volviera denso y pesado. No era un cráneo, sino un objeto de jade de un verde oscuro y pulsante. El ídolo original que Montejo había usado para sus pactos, el que había sido robado siglos atrás. Con él, el jaguar no necesitaba el cráneo. Podía controlarlo. La trampa del Lina se había convertido en una trampa para ellos. El jaguar rió un sonido seco y cruel. «El Lina te protegió de mis hombres, pero ¿quién te protegerá de lo que viene ahora?» Al mismo tiempo, desde el fondo del pozo, el cráneo de obsidiana emitió un grito silencioso que solo resonó en las mentes de los presentes. El eco de ese grito rompió las débiles barreras protectoras que Ruiz había instalado. Las luces se apagaron por completo. La oscuridad no era solo falta de luz, que era una presencia física, fría y hambrienta. El verdadero horror de la hacienda de Montejo había sido invocado. El jaguar había traído consigo el catalizador final para desatar la maldición de la tierra. Isela estaba sola en la oscuridad, rodeada por el peor tipo de monstruos, los hechos de carne y hueso y los hechos de pesadilla. Pero ella no se retiró. Si iba a morir, lo haría defendiendo el lugar que, a pesar de su maldad, ahora era su hogar. «¿Qué es eso?», gritó Ruiz por el comunicador, su voz llena de pánico. Isela solo pudo responder con la verdad que ahora ardía en su pecho. «Es la ofrenda. Él no vino por el dinero. Vino a terminar el sacrificio de Montejo. Y yo soy la ofrenda final». El grito silencioso del cráneo de obsidiana no era un sonido que se oyera con los oídos. Era un dolor que se sentía directamente en el centro de la mente, una punzada helada que prometía la aniquilación de la voluntad. La oscuridad lo absorbió todo. Pero en esta vez, Isela sintió que no era la ausencia de luz, sino una sustancia viscosa y hambrienta que intentaba entrar en sus pulmones. El jaguar, iluminado brevemente por el pulso verde malsano que emanaba del ídolo de jade, parecía trascender su propia humanidad. Sus ojos brillaban con una codicia tan antigua como la hacienda misma. «La ofrenda eres tú, Isela», siseó el jaguar, su voz distorsionada, resonando como si hablara a través de siglos de polvo y lamentos. «La desesperación de la madre que sacrifica su vida por el hogar. La repetición perfecta de Xochitl.
Montejo no pudo terminar el trato, pero yo sí lo haré. La tierra lo exige. Isela sintió el peso de la maldad del lugar tratando de doblegarla. La historia de cada víctima susurrando en su oído: «Ríndete. No vale la pena luchar». Recordó el rostro de Mateo, la fiebre, la necesidad desesperada de vender aquella primera máscara para salvarlo. ¿Había sido ese acto de amor lo que la había protegido antes? ¿Una negación involuntaria de la codicia que alimentaba la maldición? Entonces, incluso mientras la oscuridad intentaba asfixiarla, un pensamiento frío y claro la golpeó. El jaguar no la quería muerta, la quería desesperada. Quería que ella le entregara su alma por miedo, completando el ciclo de Montejo, quien había vendido su fe por tierra y poder. Ella se enderezó, usando la rabia y el amor maternal como un escudo psíquico. «Te equivocas», gritó Isela, su voz temblando, pero firme en la negrura. «Yo no soy Xochitl. Mi sacrificio fue por la vida de mi hijo, no por poder. Ya este no es tu hogar». El jaguar rió con desprecio, alzando el ídolo de jade. El jade se iluminó con tanta fuerza que por un instante la negrura retrocedió, revelando las paredes cubiertas de moho y la boca del pozo donde el cráneo de obsidiana parecía flotar. «El amor es una debilidad, mujer. Es el precio de tu alma». Pero, antes de que pudiera completar la frase o el rito, Ruiz, desesperado por el silencio en el comunicador de Isela, hizo algo impensable. Desde el exterior del perímetro, violando todos los protocolos, detonó los explosivos de luz de emergencia que Ruiz había colocado en los accesos para una posible extracción forzosa. No fue una explosión fuerte, sino un estallido de luz blanca y cegadora, diseñada para desorientar a cualquier atacante. La luz inundó la bodega por una fracción de segundo, rompiendo la tregua de la oscuridad. Y tu spate fue suficiente. El jaguar, cegado y enfurecido por la interrupción de su ritual, soltó un rugido de frustración. El ídolo de jade, que requería concentración absoluta para su uso, cayó al suelo de piedra con un ruido sordo. Pero lo peor no fue el ruido, fue el silencio que siguió. El jade no se había roto, pero el contacto violento con el suelo interrumpió la conexión entre el ídolo y el cráneo. La presión mental se disipó de golpe, dejando a Isela jadeando, con la cabeza palpitando, pero libre de la influencia directa del terror. El jaguar, recuperándose rápidamente, se lanzó hacia el ídolo. Sin embargo, Isela fue más rápida, actuando por instinto y por una pura necesidad de proteger el único lugar seguro que le quedaba. Se interpuso entre el jaguar y el artefacto caído. Ella no tenía un arma, solo tenía la tierra. En un acto reflejo, Isela pateó el objeto más cercano que encontró, una piedra grande y pesada, llena de años de musgo y humedad, una de las que ella misma había usado para sellar el pozo cuando llegó por primera vez. La piedra se deslizó por el suelo, golpeando la base del pozo donde residía el cráneo de obsidiana. No fue un golpe en el cráneo mismo, sino en la estructura de piedra que lo sostenía. La vibración fue suficiente. Entonces, el verdadero horror se manifestó. La hacienda de Montejo, que había estado contenida por siglos, pareció respirar. El piso de tierra y cemento bajo los pies de Isela y el jaguar comenzó a temblar. No era un terremoto geológico, sino una convulsión de la tierra que Montejo había maldecido. Grietas aparecieron en las paredes de la bodega, y desde ellas no brotó polvo, sino un vapor espeso y sulfuroso. El jaguar, por primera vez, mostró verdadero miedo, un terror que no era humano sino es primario. «No, la tierra no se puede despertar». «Aún no», gritó, intentando recuperar el ídolo de jade. Pero que el temblor lo desestabilizó. Isela, a pesar del pánico, entendió. Ella no había sido la ofrenda. El jaguar, al traer el ídolo, había activado el mecanismo final de la maldición, pero al interrumpir el ritual con la luz y la piedra, había desorientado la energía, haciendo que la propia tierra se rebelara contra el intento de controlarla. La hacienda no quería ser controlada, quería devorar. Desde el pozo, la figura del cráneo desapareció en una nube de vapor. Ya desde las grietas de la pared, algo más emergió. No era un fantasma, sino algo sólido y frío, una masa de raíces secas y tierra compactada
que se arrastró por el suelo como serpientes esqueléticas. El jaguar logró agarrar el ídolo de Jade, pero antes de que pudiera levantarse, las raíces lo atraparon por los tobillos. Gritó no de dolor, sino de rabia frustrada. Esto no es parte del trato. Isela no se detuvo a mirar. El Lina Ruiz, los artefactos, el dinero, nada de eso importaba. Lo único que importaba era salir de allí. Pero Ming sabía que si huía, la maldad la seguiría. Entonces, tomó la decisión final, la que sellaría su destino y tal vez el de la hacienda. Corrió hacia la única salida, pero no para escapar. Corrió hacia el baúl que contenía el diario de Montejo. Si la maldad residía en el conocimiento y en los artefactos, tenía que destruir el mapa, el manual de instrucciones del horror. Afuera, Ruiz gritaba en el comunicador. «Isela, salga de ahí». «Estamos entrando», repito. «Estamos entrando con refuerzos». Ella no respondió. El olor a azufre quemaba sus fosas nasales. Las raíces esqueléticas se acercaban a ella. Pero ella se aferró al baúl de madera vieja. El candado cedió con un crujido. Sacó el diario. Las páginas de cuero se sentían heladas y pulsantes en sus manos. Justo cuando iba a rasgar el libro, una sombra enorme, mucho más grande que la de el jaguar, se proyectó sobre ella. Isela se sentó en la parte trasera, sintiendo el cansancio, pero también una extraña sensación de empoderamiento. Ya no era la viuda desamparada, era la testigo, la guardiana involuntaria de una historia que reescribiría el pasado. Cuando llegaron, la noche había caído completamente sobre el caserón. El doctor Morales y el ingeniero Ruiz se movieron con eficiencia militar. Antes de que Isela pudiera siquiera ver a sus hijos, ya habían rodeado la casa con una cinta amarilla. «Nadie entra, nadie sale», ordenó el doctor Morales. «Ingeniero Ruiz, usted y la señora Isela irán al porche sellado inmediatamente. Yo me quedaré a vigilar a los niños y a asegurar el perímetro. Es fundamental que documentemos cada pieza antes de que intenten un nuevo asalto». Isela se apresuró a la habitación de sus hijos. Mateo estaba despierto, tosiendo, pero cuando vio a su madre sonrió débilmente. «¿Mamá, volviste?» Isela lo abrazó con fuerza. «Sí, mi amor, y traje la medicina. Vas a estar bien». Le dio la primera dosis, sintiendo el peso del oro maldito aliviarse un poco. Pero sabía que la verdadera batalla comenzaba ahora. Dejó a Ana a cargo, le dio instrucciones de no abrir la puerta por nada del mundo. Entonces, siguió al ingeniero Ruiz hacia la bodega. La bajada al porche fue diferente esta vez. No había miedo silencioso, sino la urgencia de la documentación. El ingeniero Ruiz encendió una potente linterna LED. Los baúles brillaron con más intensidad bajo la luz moderna. El ingeniero Ruiz jadeó. «Dios mío, Isela, esto es una colección de nivel museístico, y mire esto». Señaló un rincón que Isela no había visto en su pánico. Detrás del pupitre de don Efrén había una grieta en la pared de piedra. Una grieta que no era natural, sino el resultado de un impacto. «Aquí no solo robaron», murmuró el ingeniero Ruiz, sacando una pequeña palanca. «Aquí hubo violencia. Y mire, esto es muy reciente». Al abrir la grieta, un olor a humedad y a algo dulce y rancio inundó el porche. Dentro no había más tesoros, sino una pequeña caja de madera. Al abrirla, el ingeniero Ruiz se quedó mudo. No era oro, sino una serie de papeles amarillentos y una pequeña muñeca de trapo, desgarrada y manchada. Pero lo que realmente impactó a Isela fue un trozo de tela ensangrentada, junto a una nota escrita a mano con la caligrafía de don Genaro, el hacendado abusivo que le había vendido la propiedad. La nota decía: «El precio de la vida de tu hijo». El corazón de Isela se hundió. La maldad de don Genaro era aún más profunda. Él no solo la había condenado a la hacienda maldita por $5, sino que él mismo estaba involucrado en la enfermedad de Mateo. El sacrilegio no era solo historia, era una enfermedad activa y presente. Don Genaro sabía del tesoro, pero también sabía que el verdadero castigo era el sufrimiento, y él lo había usado. Entonces, el grito llegó desde la casa principal, un grito desgarrador de Ana. «¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ayuda!
Vino el hombre. Malo. Isela y el ingeniero Ruiz se miraron, el pánico reflejado en sus ojos. Los hombres del anticuario habían sido detenidos en Tlaxcala, pero don Genaro no. Y él estaba allí. Había entrado en la casa. El Lina había asegurado el perímetro, pero no la casa en sí. Isela no esperó. Corrió hacia las escaleras. El ingeniero Ruiz detrás de ella, pero al subir el último escalón el olor a gasolina la golpeó. Don Genaro no venía a cobrar. Venía a quemar la evidencia. La puerta principal estaba abierta de par en par. El doctor Morales estaba en el suelo, inconsciente, un golpe sangriento en su cabeza. Y don Genaro, con un bidón de gasolina en una mano y un encendedor en la otra, estaba parado en la entrada de la habitación de los niños. «Pensaste que podrías quitarme mi herencia, viuda», gritó don Genaro, su rostro rojo de locura. «Este tesoro es mío, y tú y tus mocosos van a arder con el sacrilegio». Mateo y Ana estaban acurrucados en un rincón, llorando. Isela sintió que la desesperación la convertía en una bestia. El oro maldito había traído al fantasma más peligroso de todos, el hombre que la había oprimido desde el principio. «Aléjate de mis hijos», gritó Isela, agarrando el atizador de la chimenea que estaba junto a la puerta. Don Genaro se rió, encendiendo el encendedor. La llama pequeña brilló en la oscuridad. «Demasiado tarde, Isela. La maldición siempre cobra». Isela se lanzó hacia adelante, pero no para atacarlo, sino para interponerse entre él y sus hijos. Entonces, el ingeniero Ruiz actuó con una velocidad sorprendente. Sacó una pequeña pistola de su cintura y disparó al bidón de gasolina. No hubo explosión, sino un chorro de líquido inflamable que roció a don Genaro, quien, en pánico, soltó el encendedor. El encendedor aterrizó en el suelo, pero la chispa fue suficiente. La habitación se iluminó con una explosión controlada, una pared de fuego que se elevó entre Isela y don Genaro. Don Genaro gritó, pero el fuego no lo alcanzó directamente. Solo el shock lo hizo caer. Isela aprovechó la oportunidad. Corrió hacia sus hijos, los agarró y salió por la puerta trasera que daba a los campos. El humo y el calor envolvían la hacienda. Afuera, bajo la luna, Isela sintió el aire frío en sus pulmones. Había escapado del fuego, pero la hacienda, la única cosa que poseía, ardía. El ingeniero Ruiz, tosiendo, salió de la casa y se dirigió a Isela. «Tenemos que irnos. El doctor Morales necesita ayuda, y don Genaro». El cuerpo de don Genaro yacía inerte en el suelo de la sala, no por el fuego, sino por el impacto con la pared. La codicia lo había consumido. Isela miró las llamas. La hacienda del sacrilegio se purificaba con el fuego. El tesoro, la verdad y la maldad se consumían. Entonces, el ingeniero Ruiz se detuvo, miró a los niños, luego a Isela. «El Lina le debe una vida a Isela. Y una disculpa. No se preocupe por el fuego. La tierra reclamó lo que era suyo. Ahora debemos asegurar su futuro». El sol comenzó a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo de naranja y rojo, un color que reflejaba las llamas que se extinguían. Isela abrazó a sus hijos, la medicina en su bolsillo. Había perdido la hacienda de $5, pero había ganado su libertad. El sacrilegio había terminado. Pero el doctor Morales estaba inconsciente. Los hombres del anticuario estaban sueltos, y la verdad del tesoro ahora era un secreto compartido con el Estado. El final de su miseria era solo el comienzo de su leyenda. El ingeniero Ruiz, con voz ronca por el humo, ayudó a Isela a caminar. Sus hijos, Mateo y Sofía, se aferraban a ella, sus pequeños cuerpos temblando por el frío y el trauma. El oficialismo de Ruiz se impuso rápidamente sobre la escena caótica. «Tenemos que sacar al doctor Morales de aquí. La ambulancia está en camino, pero no podemos esperar que lleguen los hombres de ese anticuario. Él sabrá que fallaron», explicó Ruiz mientras señalaba un vehículo todoterreno del Lina camuflado entre los árboles. «Usted y sus hijos vendrán conmigo. Necesitamos su testimonio, Isela, pero, más importante aún, necesitamos protegerla».
El corazón de Isela latía desbocado. Había sobrevivido a la maldad ancestral y a la codicia moderna, pero ahora se enfrentaba al laberinto de la justicia. Mientras se alejaban de la hacienda en llamas, Isela miró hacia atrás. Las paredes de adobe que habían sido su prisión y su refugio se derrumbaban lentamente. El humo que ascendía al cielo no era solo el de la madera y el barro, era el olor acre del sacrilegio finalmente purificado. Pero la paz era fugaz. Apenas llegaron a la carretera principal, una camioneta negra se acercó a toda velocidad. Ruiz reaccionó instintivamente, pisando el acelerador y desviándose por un camino de terracería menos transitado. «Son ellos», murmuró con una tensión fría en la voz. «No subestime la desesperación de alguien que ha invertido tanto en el crimen». El terror regresó, más real que el fantasma de Montejo. El peligro ya no era una sombra espectral, sino hombres armados en busca de una máscara de jade que ya no existía y de una testigo peligrosa. Llegaron a un puesto de vigilancia del Lina, una casa de seguridad temporal, donde Isela y sus hijos recibieron primeros auxilios y ropa limpia. Mateo, aunque exhausto, comenzó a mostrar signos de mejoría. La medicina que Isela había conseguido, en un acto de desesperación, vendiendo el tesoro maldito, estaba funcionando. Esa era su verdadera recompensa. Entonces comenzó la fase más agotadora, el interrogatorio. Los agentes de Lina, aunque respetuosos, eran implacables en su búsqueda de la verdad. Querían saber todo, la historia de Montejo, el porqué. De la venta por $5, la aparición de don Genaro y, lo más crucial, la ubicación exacta de los artefactos que no se habían consumido en el fuego. Isela, agotada, relató su jornada. Habló de la desesperación que la llevó a la hacienda, de los susurros en las paredes, del diario de Montejo y de la terrible verdad sobre el sacrificio que había sellado la maldición. Pero cuando llegó a la parte del tesoro, dudó. ¿Qué pasó con los demás objetos? El informe preliminar solo encontró fragmentos de cerámica y herramientas de labranza prehispánicas en el porche. No el oro ni las joyas descritas en el diario, preguntó una agente con uniforme impecable, mirando a Isela con una mezcla de lástima y profesionalismo. Isela miró a sus hijos que dormían abrazados en un sofá improvisado. Yo los vendí», confesó Isela, sintiendo la humillación quemarle la garganta. «Vendí la máscara de jade para comprar la medicina para mi hijo. No por codicia, sino por amor». «¿Es eso un crimen cuando mi hijo se moría?», la agente suspiró. «Técnicamente sí, señora. Son bienes de la nación. Pero entendemos las circunstancias. El doctor...» La sombra venía de la boca del pozo. Pero no era una sombra proyectada por la luz, sino una silueta de oscuridad pura, una figura alta y delgada que parecía hecha de la misma tierra húmeda y la desesperación de siglos. Era el espíritu de Montejo, o algo peor, la manifestación de la maldición que él había convocado. «No puedes quemar el conocimiento, Xochitl», susurró la entidad con una voz que era el sonido de la tierra secándose al sol. «Pertenece a la hacienda, y ahora tú le perteneces a ella». El ser se abalanzó sobre ella. Pero, en ese instante, la puerta principal de la bodega se abrió con un estruendo metálico. Los agentes del Lina, encabezados por un Ruiz pálido pero cato decidido, irrumpieron, disparando ráfagas de luz táctica que atravesaron la oscuridad. Pero la luz no detuvo a la entidad. De hecho, pareció alimentarla. El ser se solidificó, convirtiéndose en una figura imponente de piedra y desesperación. Isela tenía un segundo, jade en el suelo, el jaguar luchando contra las raíces, la entidad de Montejo acercándose. El diario en sus manos. Entonces, Isela no destruyó el diario. Hizo algo mucho más peligroso. Usando la última pizca de su fuerza, lo lanzó con precisión hacia el pozo, donde el ídolo de jade yacía junto al cráneo de obsidiana. El diario de Montejo, el registro de la maldad, el catalizador final, cayó sobre los dos artefactos. Y a Sos el resultado fue instantáneo y catastrófico. Los tres objetos malditos reaccionaron entre sí, no explotando,
sino implosionando en un torbellino de energía verde y negra. La bodega entera se llenó de un rugido sordo, como si un gigante hubiera sido despertado. Las paredes se desmoronaron. El techo comenzó a ceder. Los agentes del Lina gritaron, cubriéndose, y Sela fue arrojada hacia atrás por la onda de choque. Cuando abrió los ojos, la figura de Montejo había desaparecido. El jaguar no estaba a la vista, solo una gran mancha de tierra removida donde había estado. Pero lo que la hizo jadear no fue la destrucción, sino la vista de lo que había sido el pozo. Donde antes había estado la boca del pozo, ahora había un vacío, una grieta en la tierra que parecía no tener fondo y que no emitía luz ni sonido. Era un portal de oscuridad pura. Pero ¡zas! Por alguna razón, Isela sintió que la presión se había ido. La maldición se había alimentado. Pero Ponce, a diferencia de lo que Montejo había querido, no se había quedado en la hacienda para otorgar poder. Se había llevado los artefactos, la fuente del horror, con ella. Ruiz, cojeando, se acercó a Isela. ¿Qué hizo? Isela, levantándose sobre los escombros, miró el vacío. Los devolví a la tierra, a donde pertenecen. La hacienda de Montejo estaba arruinada, pero el aire, por primera vez en siglos, se sentía limpio. Pero la calma era engañosa. Había cabos sueltos, muchos cabos sueltos. El jaguar había desaparecido, y aun con él, los traficantes que lo seguían. Y aun lo más importante, la hacienda, ahora en ruinas, seguía siendo de Isela. Había perdido su hogar, pero bien había ganado la batalla contra la maldad ancestral. El Lina la rodeó. Estaba a salvo, Petori. Pero quizá ahora venía la parte más difícil, explicar la verdad que nadie creería, la de una viuda que compró una hacienda por $5 solo para salvarla del mismísimo infierno.